Hey paganos, ¿qué onda? Estamos todos reunidos aquí en Cofradía nuevamente para esta tercera versión del nuevo formato de Paganos del Tercer Mundo. Yo muy feliz de estar de regreso acá, ¿no? Les habla Albert Webb, mejor conocido como Webao en estos otros medios. Está con nosotros también Jers, como siempre. Hey, ¿qué onda? Yo soy Jers, no estuve la semana pasada por cuestiones de logística, pero ya aquí me encuentro de nuevo. ¿Fuiste a lo de Igor o no? Sí, anduve en Igor ahora. ¿Qué tal esa onda? Es una experiencia diferente, ¿no? Porque no es como que vayas a ver así una banda convencional que va y toca con todos los instrumentos en vivo, sino que pues, es básicamente un DJ y el vato, y lo único que suena en vivo es la batería y la voz de la morra y el güey, ¿no? Entonces es una experiencia distinta, ¿no? Es como ver un DJ, pero también a la vez como un poco musical, ¿no? Bueno, en vivo, ¿no? Batería, voz de soprano, está chido. Buena. ¿Y había mucha vampira? Sí, sí, se llenó el circo. Bueno, no era como tal el escenario principal, sino el lobby, pero sí el área estaba pues bastante abundada. Tuvo pues buena acogida para hacer su primer toquín y por no ser conocido, bueno, muy conocido, es como todavía medio underground, creo. Uh-huh. Y también estamos acá con el líder de la cofradía, el tío Pablo. ¿Cómo estamos, hermano? ¿Qué onda, huevado? Un abrazo ahí a todos afuera, a los paganos. Y hoy tenemos un invitadazo especial desde Chile, el Conejo, ¿no? Presentado así para todos los amigos. Y bueno, su primera aparición en Paganos, ¿qué te parece? Hola, buenas noches. Un placer aquí estar acompañándolo. Reemplazando a Flaco. A Flaco, La ausencia de Es la flaco, ya queda poco flaco aquí ya. que no vino por una ausencia sentimental, ¿no? Por ahí. Vale la pena. Salud, Flaco, donde sea que estés. Tu nombre. anda un fire flacado. Y bueno, hoy traemos varios temas para discutir, pero antes de entrar en eso, en realidad, bueno, ¿quién vio el trailer de Ready Player One? ¿Ya lo vieron? Sí, pues lo acabamos de ver acá todos, ¿no? Hombre al agua. Corta esa madre, Ahí se queda. No, está bueno. A mí lo único que, como, bueno, igual la calle, tú leíste también la novela. Lo único que me preocupa un poco es como que está muy gringo, ¿no? O sea, en el sentido, obviamente la película es gringa y la elige Spielberg, güey, no hay nada más gringo que eso, ¿no? Y así más hollywoodense, desde los inicios de Hollywood, así que son puros judíos los que manejan la madre y ya Spielberg ahora es el cabrón. Pero más que nada, a mí me va en la onda de las licencias. O sea, porque la novela tiene muchas cosas japonesas de los años 80, ¿no? Que se tiene Ultraman, güey, tiene mechas de animaciones antiguas, güey. Y como que por lo menos en los trailers no se ve nada de eso, ¿no? Claro. Como que se están viendo puro alguna que otra cosa, pero más que nada licencias de cosas gringas, ¿no? Sí. De hecho, o sea, en el trailer se ve que incluso madres que son de referencia japonesa están sustituidas por cuestiones un poco más gringas, ¿no? Como los mechas que están utilizando al final. Por ejemplo, al final del libro, o sea, bueno, sin spoilerear demasiado, pero hay una mega pelea entre prácticamente, no sé, los Evangelion, ¿no? Y tres mechas super clásicos, ¿no? De animaciones japonesas anteriores, ¿no? Como Spider-Man y toda esta onda, ¿no? Y aquí en realidad se ven desde el tráiler que están reemplazadas pues por esta onda de, no sé, el gigantón ese, ¿no? De metal. Sí, el gigante de hierro. El gigante de hierro, no madre. Yo ni vi ese pedo, güey. No sé ni de qué va, honestamente. Pero sí, se ve que hay mucha ausencia de referencias culturales japonesas. Sí. Y un peso mucho más gringo. Así. Yo creo que ahí la cagaron, si es que no se consiguieron como los derechos con Toho o con quien Toei, Sí, no sé qué pues, mierda sea, güey, pero la verdad es que, o sea, deberían haberlo hecho así. ¿Pero una hueá de derecho o netamente comercial? Porque No, igual bueno. el enfoque ahora es publicitario, masivo, hacerlo masivo. Hacerlo masivo, yo creo Entonces, que... en ese sentido la cultura japonesa no es comercial todavía. Sí, a un nivel A un nivel, hollywoodesco, claro. sí, ¿no? Y es más comercial ocuparlo. Sí, eso puede ser también. Pero Sí, es cierto. yo creo que no lo intentaron tanto, Claro, ¿cachai? claro, no le interesaba. O sea, como que fueron, les dijeron, te damos tantas lucas, los japoneses dijeron no, ya a la mierda. Claro. Porque igual así, o sea, que si le hubieran dicho que sí, igual lo hubieran dejado contento a todo el mundo, ¿no? Como que a los fans más acérrimos y hubieran ganado lucas igual. Ahora igual van a ganar plata, pero
Pero sí como que la gente se va a quejar de eso sí o sí, ¿no? En los foros y en toda la mierda después de que salga la peli, ¿no? Pero igual se ve buena, se ve entretenida y igual hay que ir a verla. Sí, yo tengo un chingo de ganas de irlo a ver. Así quiero ir así día de estreno, si puedo. Acampando. Lo más cabrón, imagínate un cosplay, ¿no? Para ir a ver Ready Player One, te puedes disfrutar de lo que sea. Porque como habla de Doc Brown, todo, de lo que sea, de lo que Marty sea. McFly. Sin embargo, pues, no sé, mira, yo como tú, tío Pablo, leí la novela, la verdad me gustó mucho en un sentido adictivo, güey, o sea, es una cosa que... Pero yo la leí y te la mandé, güey, sí, te demoraste en leerla, pero... Sí, no, que no la había empezado, no tuve tiempo como para empezarla, pero la verdad, una vez que la empecé, también me la chingué así, yo como en una semana. Tuve como 3 días, ¿no? Recuerdo. No, me la leí en un día. Me la leí en 10 horas. Empecé a leerla y no paré. Sí, es un libro que te puedes leer entre 10 y 12 horas, la verdad. Es bueno saberlo, yo que no la he leído. Ya me dieron más ganas de empezarla. Sí, dedícale 2-3 días, güey, te lo acabas. Y la verdad es súper bueno porque habla de toda la mierda que te gusta, güey, ¿no? No tan solo desde un punto de vista de series y anime y cosas así, sino también como de películas, o sea, mucho más específicas de género, de música, ¿no? O sea, en algún momento... Toda cultura friki, ¿no? Sí, igual todo el de- espectro de lo nerd, güey. Igual Todo el un- espectro de lo que eres, güey, ¿no? Igual un Te llena en todo millennial sentido. no lo va a gustar tanto. O sea, no sé, un güey de 20 años si lee esa novela, muchas de las cosas que dicen ahí no va a No va a saber cachar. qué son, güey. Sí, por ahí leí en internet que también grandes de las críticas que ha tenido como novela, bueno, sí, hasta ahorita solo ha salido la novela, pues, sí es la cuestión de que las referencias, ¿no? Es decir, no mucha gente las capta, pero también es cierto que es una novela que está hecha, pues no para todo el mundo, ¿no? O sea, es cierto que no... Sí está como para... pues hecha como para millennials, ¿no? Puede decirse por la generación, ¿no? 22, 32 años. No. Yo, Sí, yo diría mucho más viejos. No. Está dirigida en realidad ya. para Está dirigida, que... güey, a los que veían la televisión en los canales que se cambiaban así. Yo su tac, niñez tac, fue en los tac. 80. Sí, Claro. O sea que el ¿Qué generación 82... X? Exacto, en Sí. términos precisos está dirigida a la generación de X. Ya. Sin embargo, varios millennials, o sea, como generación Y, Bueno, ¿no? pero Pueden eso- apreciarla en muchos sentidos. Ajá. O sea, como personas que todavía recuerdan haber jugado en algún momento su vida con Atari, ¿no? O películas clásicas de los 80, ¿no? Como El Club de los Cinco, ¿no? Breakfast Club. Ah, claro. La de O... Monty Python. ¿no? Exacto, o la peli de Ferris Bueller, ¿no? O sea, con Matthew Broderick, ¿no? Que son como clásicos de la juventud, ¿no? Que Ajá. igual y no te tocaron cuando salieron, pero igual los viste también de niño, ¿no? Como cuando supuestamente los debiste haber visto si hubieras vivido en los 80, ¿no? Nacido ahí en los 80, ¿no? Entonces igual tienes ese acercamiento sentimental. Todavía hacia lo yo creo que a su te generación le alcanza, güey. Ya, güey, es más chico que ustedes. No, ya yo topé casi todo, güey. O sea, de las madres más oscuras como de videojuegos de los 80 que no son como de un canon tradicional desde Nintendo hacia acá, ¿no? Es decir, madres súper más oscuras como de que tenías que jugar en el Commodore 64, güey, ¿no? Ah, sí, madres claro. que de verdad eran como esos RPGs de texto. Solo de texto, ¿no? Escribir lo que estás haciendo. O sea, esas cuestiones por supuesto que se me escapan. Sin embargo, he aprendido de ello a través de internet, ¿no? Pero solo nunca los he jugado, ¿no? Solo Claro, sé, sí, no. sé que existen. Entonces, por lo tanto, también mucha de la trama de la historia son acertijos, ¿no? Que se tienen que resolver respecto a aspectos culturales. Para mí muchos eran soluciones imposibles porque las referencias eran oscuras. Pero la verdad, honestamente, casi todo, o sea, no todo, claro, pero las referencias más claras de pelis o de música, totalmente las topaba. Sí, no, eso es bueno que igual tiene referencias como universales, ¿no? O sea, Rush yo creo que es como lo que une así todo el pedo, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, eso igual lo puede conocer cualquier gente de cualquier edad, ¿no? Claro. Ahí no hay problema, ¿no? Y por ahí yo creo que también lo que hablábamos recién, ¿no? Como que mucha gente ahora ya no se da el tiempo de investigar nada, ¿no? Y esto lo que puede llevar es un poco a eso, ¿no? Un güey ya como de 20 años que lea, que le guste la novela, va a empezar a buscar los juegos antiguos, va a empezar a buscar esas películas antiguas, ¿no? Y va a llegar a esa cultura como que se ha perdido un poco, ¿no? Sí, creo que es imposible que todas las referencias te suenen. Pero bajo esa misma perspectiva es un libro donde aprendes un putero. Más allá de si te gusta la novela en sí o no. Que aún así, o sea, creo que puede tener sus críticas. Creo que en realidad, o sea, la estructura bajo la que está hecha es un bestseller como tal, güey. Obvio hay una historia de amor.
obvio y un final más o menos predecible, ¿no? Pero creo que no importa tanto la estructura de la novela y de la narrativa como tal, sino todas las experiencias, pequeñas experiencias y detalles que te va mostrando cada vez y que en sí te inspiran un chingo y O sea, te lo dan que ganas de te- leer más sí, y más y más. Lo que te gusta es como que vayas recordando, yo jugué esto, yo jugué esto. Sí, yo jugué esto, también, nunca lo jugué, esto. ¿no? De esto hacía solo había fila escuchado. para poder jugar, weón. Hay una escena en que el güey hace un juego perfecto de Pac-Man. De Pac-Man, Se weón. come todas las weas, ¿cachai? Se come Perfecto. todos los Y fantasmas. tenía ya toda una galería atrás mirando el juego. Era jugar con presión igual. Claro. Que es como tirar un penal, güey. No, un país detrás. Ayer estaba viendo un documental, no sé si lo han visto, uno que se llama The King of Kong. ¿No suena? Es del buen, el del que campeón de Donkey Kong Jr. Ya. O sea, en arcade. Sí, sí, sí. ¿Cachai? Y nada, pues la weá del weón así como que se cree muy chingón, así como que era el campeón de Donkey Kong y después también era campeón de Centipede. Y después también hizo el juego perfecto de Miss Pac-Man, el weón. Pero ahí entre medio aparece otro loco que el güey así está obsesionado con pasarlo, ¿no? Con ser el campeón el de Donkey Kong, ¿no? El güey así se encierra en su casa, así como que el hijo gritándole así, papá, deja de jugar a la La esposa así diciéndole, güey, juega en las noches, güey, en el día no puedo verte jugando, así, güey, haciendo mierda a su familia así por ser el mejor Donkey Kong. Y al final el güey igual gana, güey, así, el Igual mejor ganó, Donkey Kong, final sí, feliz, güey. destruyó a su familia, pero Pero ganó. Pero lo dio vuelta al tablero. Pero termina el documental con él perdiendo, pues, y después pues, como ponen al final las letras nomás, así como que y después el güey ganó, ¿no? Pero ya no lo viste mal, cabrón. Ya. Pero puta, sí, esos juegos eran los que valían la pena en el sentido de como esas que todavía la gente los recuerda para ver este tipo de cosas, ¿no? O sea, como ver a alguien que es el campeón del mundo en Donkey Kong, güey. No, pero además que eran las únicas entretenciones porque pasar del flipper, que era una máquina rectangular El pinball, larga, sí. que era un pinball, y de repente aparece una máquina espacial matando marcianos. Al principio apareció la ranita que saltaba. ¿Cuál fue la primera weá que tú jugaste en la arcade? O sea, en los clips. Yo creo que tiene que haber sido Space Invader. Sí. Space Invader, por ahí una vez así. Después vino el Galaxy. Y ahí ya empezaron Mortal Kombat y la cosa se transformó, tenías que jugar las dos manos. Al principio era una y ahí nomás. Y el dedo lo hacía el cagado. ¿No? Pero sí hay fila literalmente para poder jugar porque había bastaba con que un huevo fuera bueno y cagaste por 40 minutos esperando al huevo. Sí, no. Entonces, Hicieron de pelea, no te metías porque te iban a agarrar al tiro la weá. claro. Sí, no se podía. Me acuerdo para jugar Street Fighter yo, o para jugar Mortal Kombat, con mi hermano íbamos temprano antes de que abriera la mierda. Estábamos afuera esperando que abriera así el arcade. Pasó los primeros güeyes en llegar y jugar a la weá. Todo el día ahí. Antes de que llegara todo. No, antes de que llegaran los Antes de que llegaran los cabrones cabrones buenos, te ya te, sacaban te ganaban y ya no podías jugar más. Sí, era muy cabrón esa mierda, güey. Después ya las consolas cambió todo ese pedo, ¿no? Yo creo que hay un salto igual con Tron, con las máquinas de video, y después ya empiezan, cuando ya efectivamente aparece el juego en la casa, porque al principio, aparte del Atari 800, todos los otros videos eran en un lugar, no en una casa. Buenos recuerdos. Y la diferencia entre Atari y los arcades, así las máquinas era grande, güey. Era muchísima, sí. O sea, la calidad de La imagen calidad del de Atari era juego, mucho sí, menor que Pero aparte que lo jugáis en puedes esas ver teles la- de mierda de los 80, Claro. güey. Más o menos fue, curiosamente para mí por lo menos fue la época en que yo empecé a conocer la calle, literalmente, estaba un año antes de salir de la prepa, yo salí en el 86 de la prepa. Entonces en el 85 empecé como recién a salir a la calle, a espabilarme, empezaron las protestas ahí en Chile, como, porque los colegios se municipalizaban, como que recién abriendo el mundo, y ir a jugar un video, era tampo, ese weón era Yo era mal visto en los 80, güey. pero weón. Como que iba así y te Una decían, weá que no, nada que ver, los papás, güey. tu papá te decían, no, ya están todos ahí puros viciosos. Sí, sí, qué sé sí. yo, sí. Claro, era el antro. Era el antro. Era como ir al billar. Es como ¿no? ir al billar en la Como el prepa, billar. ¿no? Sí, sí. Una connotación así la weá. No podías entrar con un uniforme de colegio, No, ¿no? varias Toda restricciones, esa mierda. Pero sí, pues era buena, igual era buena época estar ahí jugando esas mierdas. Ahí sí uno valoraba realmente a los que eran buenos. Bueno, ahora ya da lo mismo ya. Ahora puta, juegan todos los buenos en línea y cachai si es verdad. Juegan con un no sabes ni coreano, quién te así. ganó. Claro.
Pues con un coreano que juega 20 horas al día, así duerme 4 horas. Imposible igual ganarle a esos weones. Pero bueno, igual eso es lo bueno de esta película, ¿no? Como que va, igual por eso como decía Huevado, ¿no? Como que va dirigido a la gente más grande, ¿no? Porque como que desata toda esta nostalgia igual de época de los 80, ¿no? Al mismo tiempo está dirigida a varias generaciones, ¿no? En distintas cuestiones de la novela, ¿no? También tirando la onda de la realidad virtual como para generaciones más actuales. Claro, el protagonista es un adolescente, tiene como 17, ¿no? O sea, creo que desde distintas perspectivas en la novela a muchísima gente le puede gustar. Y bueno, por eso ha sido un bestseller tan exitoso. O sea, se ha vendido un chingo esto en Estados Unidos. No, el güey que escribió el libro como que decía, ¿no? Que su sueño era tener un DeLorean como el de Volver al Futuro. Sí, ahora lo tiene. Y ahí lo tiene. No, y también el escritor, ¿eh? El Ernest Cline. O sea, el otro día me metí a su blog cuando terminé el libro como para saber más de él. Y tiene fotos de su DeLorean. En el PDF que ya me leí de la novela sale al final el güey así remollado, así apoyado en el DeLorean. Se han hecho realidad, ¿no? ¡Oh! Oye, quiero preguntar algo. ¿Esa es tu canción? ¿Qué pedo con eso? No, pero al margen estos buenos te cobran por ese sonido, weón. Te cobran, pues te tienes que ir a un centro de atención y decirle que te lo desconectas porque te cobran, puta, no sé cuánto, como 30 centavos igual, pero cada vez que suena la weá ahí va. Y uno no lo pide. Estoy impresionado con que sea tu ringtone. Trae un ring, güey. Aquí va a traer un ring. Por último, Eso seguro lo trae. un cri-cri por último. Como que en el fondo, güey, yo también como que nadie llama en realidad, ¿no? Entonces como que ya, güey. Eso sí, ya nadie llama. Nadie, güey. Ese teléfono lo corté porque se veía que era de los mierdas de Easy, güey. Me están llamando para que pague la mierda. Sí, las llamadas que uno recibe ahora ya son de tu propia compañía, o sea, telefónica. Una puta encuesta. Sí, una mamada así, güey. Sí, no, ya nadie llama, ya no tiene sentido, güey. Puta, y el otro trailer que vimos también, ¿no? El de Pacific Rim. ¿Ustedes los calentaron? ¿No? Yo, no sé, a mí no. O sea, a mí me calentó mucho en el sentido de la acción que se ve, ¿no? O sea, las peleas son súper buenas. Sin embargo, o sea, del mismo o sea, miren, la verdad a mí Pacific Rim 1 me gustó en el sentido de entretenimiento, ¿no? Pero es una madre que sí vería un domingo. Porque el argumento, o sea, no es en sí que no me haya gustado, es muy divertido, pero güey, es un plagio de Evangelion. O sea, a mí esa madre me ofendió. Así duro, así no lo puedo perdonar, porque para mí sí es un plagiazo. O sea, claramente hay cosas cambiadas, pero vamos. O sea, el perfil psicológico, incluso el perfil psicológico de los personajes son los mismos que de los protagonistas de Evangelion, ¿no? La relación de la chica, ¿no? China con el general, güey, es como la misma relación que tiene Rey, ¿no? Con Gendo. Toda la cuestión de cómo funciona este mecha como tal, ¿no? La cuestión de la sincronización. O sea, tal vez son cosas no tan importantes, pero ¿sabes? A mí honestamente que me cagó así, o sea, hay entrevistas, güey, así con Guillermo el Toro y con los guionistas de la madre y niegan haber incluso visto Evangelion, güey. O sea, Guillermo el Toro, sí, claro que sí, búsquenlo en internet, güey. Guillermo el Toro dijo que nunca en su vida había visto Evangelion ni sabía muy bien qué era. Eso es imposible, güey. Güey, véanlo. Es imposible, es claramente que es un plagiazo, güey, o sea, ¿no? y bueno, eso honestamente como que en un sentido, no sé, muy personal me ofendió. Sin embargo, tal vez no es tan importante, pero... Y la peli es muy divertida, honestamente, si yo, de las pocas veces que veo tele y estoy pasando canales, si están en Pacific Rim, totalmente lo dejo, güey. O sea, es muy divertido, las peleas, güey, o sea... Y sí quiero ir, totalmente voy a ir a ver al cine esta, pero tampoco creo que el argumento sea tan convincente, pero definitivamente va a ser una peli disfrutable. Sí, es una estilo película entretenida. Sí, Esa es la sí. weá. ¿La viste la 1? Sí, ya caché, sí. Además, puta, con el Darian voy a todo, o sea, con mi hijo voy a todo casi todo ese tipo de películas. Yo sigo usando el pretexto. Sí, no. Puta, yo igual como que sí no se ve entretenido el trailer, pero sí es lo mismo que tú, ¿no? Como que le encuentro demasiada copia de todas las, no solo de Evangelion, ¿no? Sino de muchas pelis japonesas, pues, como un refrito de películas japonesas, ¿no? Hecho con la plata gringa, ¿no? Entonces como que sí, podrían haber haber tratado como la onda de Kaiju de otra forma, ¿no? Como tratan de hacerlo los güeyes de
de Cloverfield, ¿cachai? Sí. Que quizás, no sé, no soy tan fanático de esas pelis, pero por lo menos como darle una estética diferente a lo que han hecho los japos, ¿no? O sea, como para qué hacer una película igual que los japos con la plata gringa. O mejor digan, estamos haciendo un remake, Claro. güey, de Evangelion, o estamos Claro, haciendo un remake de... claro, o sea, porque claramente es una peli de mechas contra kaijus. Entonces, Los- o sea, los pinches claramente monstruos se llaman kaijus. Sí, sí, sí. Siempre. Y, ¿no? Entonces puedes poner ese tributo más, un poco más evidente ahí, ¿no? Pero bueno, ¿tú qué opinas, Jeff? ¿La quieres ir a ver o no? ¿O te da igual? ¿O te No, cago? sí. Pero digo, la 1 se me hizo súper divertida, por más Sí, sí lo que es. concuerde Sí lo contigo es. en que sí tiene ahí por muchos elementos demasiado parecidos con Evangelion. No, la verdad es un plagio. Más de que se parece. Más de que se parece. así, ¿no? Para mí es como una... No, es cierto. La chica tiene el pelo azul. Bueno, ¿no? sí. No. Bueno, un Sí, sí, tal vez son detalles sí algo esenciales para ese sentido. Ah, no, Pero sí, pues para mí es como una reinterpretación, una pseudo reinterpretación, pero mucho más básica y agringada, obviamente, pues de Evangelion, ¿no? Pero visualmente pues es una experiencia exquisita, bueno, audiovisualmente, sobre todo si la ves en 4D, ¿no? O en 3D por lo menos. En 4DX. Que te tiren agua. Nunca me subió esa weá, pero debe ser así una Sí, mierda. yo digo, pero incómodo, Sí. te pegan unas patadas de repente y te mete un fierro en la espalda. Claro. Y tan solo por eso pues la voy a ir a ver, aunque puede de que sea narrativamente muy pobre, ¿no? Para mí eso es lo de menos. Sí, o sea, agarraron de Evangelion la idea básica de los putazos, ¿no? Pero toda la filosofía que hay detrás de Evangelion no hay nada en la Pacific Rim. No. Sí, no. O sea, lo más profundo no. O sea, todo el pedo de Dios, ¿no? Y toda No, esta para cuestión. todo el y- trasfondo, no. Sí, no. Como superficialmente. Por ejemplo, ya. en el sentido de los invasores, ¿no? Los kaijus y no son ángeles, ¿no? A la, Sí, a la no. manera de Evangelion. No, son extraterrestres nomás, ¿no? Como que se meten por una brecha así. Sí. En el mar, ¿no? Ujú. Algo así. Como de otra dimensión, más Iba que pasando por aquí y iba a dejar la cagada. Sí, pero como que, aparte como que se supone que no son tan inteligentes, no sé. Quieren conquistarnos, no se sabe, o quieren destruir por destruirnos. Como que no hay... Ah, sí, eso nunca se explica, ¿no? Solo son kaijus, son malísimos. Ya. O sea, son naturalmente están imputadísimos, encabronadísimos. Y llegan, destruyen y a la verga. Hasta que los matan nomás si no tienen otra agenda, así los kaijus. ¿Por qué chingados no ponen nos cierran la pinche brecha ahí en el mar, güey, y ya se dejan de joder, güey. Están ahí esperando a que salgan. Igual no me late tanto la peli, güey, pero sí, yo creo que lo voy a ir a ver, güey. Pero sí, normal nomás, 4D ni cagando. O 3D rico por el sonido. En IMAX. O un O un IMAX, claro, un un IMAX, IMAX, sí. una wea así. Sí, en IMAX sí, güey. Si no, ahora creo. Y bueno, pasando a otras noticias, verga, güey, se vienen un chingo de conciertos chidos en la ciudad. Oye, por cierto, pero güey, tú fuiste el de Merciless, ¿no? Que fue Sí. hace como, ¿fue la semana pasada, hace 2 semanas? Sí, el 15, Ya. jueves Ujú. 15, un día Ajá. después del mentado 14, sí, estuvo buenísimo. Me divertí como enano. y eso que llegué tarde, porque no quería ver a las bandas que habrían, habían como 3 bandas. ¿Qué no habría? Mortskog. Ni me acuerdo de muchos nombres, la verdad ni me acuerdo. Sí. Igual es clásico del Cosa Nostra, fue ahí, ¿no? Iba a ser ahí, pero un día antes Ah. lo cambiaron al Ah, no circo. mames, güey, no sé. Sí, que porque- Oh, fue en el circo sí, al final, al güey, final no fue en el estaba circo, enterado, sí, esto güey. estaba de huevos. En la De parte hecho- grande o en el lobby. En el lobby. Lo que pasa es que según esto iba a ser el Cosa Nostra, pero Vendió más. tenía unos sellos de clausurado que no sé por qué mierda no se los habían quitado y todos estaban viendo ese No pedo. estaba bien barrido. Y en lo que se los quitaron dijeron, no, mejor hay que cambiar Sí, no, demasiado, sí, al demasiado circo. riesgo, ¿no? Sí, fue en el lobby, pero el lobby se llenó, así también lleno total. Bueno. Muy chido. Yo 500 llegué- güeyes. Sí, El lobby. justo para el lobby, sí, la parte Sí. de abajo del circo, ¿no? Sí, llegué media canción tarde porque el puto metro se paró justo antes de llegar a la viga, así en Chabacano se quedó parado como 15 minutos. No. Así con las puertas cerradas y hasta en cuanto las abrieron me salí a tomar taxi y llegué a media primera canción que era The Awakening precisamente. Claro. Uf. Pero sí, el concierto estuvo buenísimo, se enfocó pues mucho en sus primeros trabajos, The Awakening.
de Unbound, tocaron Unbound, The Land I Used to Walk, estuvo hermoso. Harto mosh. Harto mosh Tuvo también. violento. Tuvo violento el mosh también, claro, no podía faltar. Como el de brujería. Sí, yo creo que sí, algo así. Se fue expandiendo poco a poco el círculo y ya era como el 70% de la gente. En el slam. Del área, Claro, en paralelo. sí. Sí, estuvo bueno, puta que lata que me sí, que mierda que me los perdí, wey. Pero bueno, por lo menos un pagano ahí estuvo presente. Y eso nos lleva al tema de hoy, ¿o no, James? Sí, de hecho, precisamente el tema de hoy es Death Like Silence, la disquera en la que fue publicado. Perdón. Para todos ustedes. Para todos cariño. ustedes. Sí, donde fue publicado el primer disco de Merciless, The Awakening. Esta disquera que pertenecía al buen Euronymous, el padre del black metal noruego. Pues si quieren podríamos ir a escuchar las rolas y ahorita regresamos Sí, a hablar de la tenemos disquera un como par de tal. rolas preparadas al respecto. DJ Pablo. Vamos a escuchar entonces. Bueno, vamos con Merciless, ¿no? La banda que vio Jair la semana pasada, con The Awakening, el tema del mismo nombre del disco. Vamos con Bursu, A Lord of the Depths, del disco homónimo, ¿no? Que también lo sacó esta Death Like Silence. Y Mayhem, del disco de Mystery Tom Satanas, con el mismo tema también, con la rola homónima de ese disco. Ahora volvemos.
Hey paganos, estamos de regreso acá en nuestro especial sobre Dead Like Silence y acabamos de escuchar The Awakening, The Merciless, del disco homónimo de 1990, ¿no? Febrero de 1990, ¿no? Así como dijiste, Jerry, ¿no? Pues Publicado así en febrero del 90, aunque fue grabado en verano del 89. ¿no? Wow, gracias por tu mágica precisión, acabamos de escuchar también A Lord of the Dead de Burzum, bueno, puro 3 discos homónimos, ¿no? Tenemos ahorita, ¿no? Sí. Burzum de 1992. Y también escuchamos The Mysterious Dom Satanas, el clasicazo de Mayhem de 1994. Así es. Tema homónimo también. Sí, tema homónimo. Ah, mira. Ah, bueno, no, pero de Burzum el tema no hay una canción que se llama Burzum. Dunkelheit podría ser, ¿no? En otro idioma, ¿no? En otro idioma, sí. Oye, sí, buena idea, sí. No, de Como hecho, una traducción. Sí. No, de hecho, yo creo que por eso le haber puesto así Bark, ¿no? Dunkelheit en vez de Burzum, para que no fuera tan así como. Para que no Para que no fueran los mismos nombres de la banda. Sí, ciertamente. Además, Dunkelheit es que del Philosophem, ¿no? Así es. Incluso el Philosophem y el Beast Laser Taros, ambos tienen, o sea, los discos supuestamente traen las rolas traducidas al alemán, no sé por qué, pero es cierto. Bueno, yo tengo el Beast Por Laser nazi, Taros. por nazi. O sea, es que la letra de las rolas viene en alemán a pesar de que están cantadas en noruego. Eso es súper raro. Pero el Beast Laser Taros. LP, En el LP sí. no sabía. El LP del filósofo viene escrita en noruego y en alemán. Y en alemán, y el Beast Laser Taros, según yo igual, ¿no? Entonces, pero es muy extraño, ¿no? O sea, como, según yo, de Burzum, yo creo que solo esos dos tienen esa onda. Eso está claro porque el güey también quería llegar al público germano, ¿no? Con la guay que estaba diciendo, ¿no? Quería como que no solamente fuera para los noruegos, ¿no? Igual el güey, como que sí, no sé si sea nazi, no lo llamaría así, quizá en algún momento lo fue, pero obviamente ya no lo es. Pero sí, ese era su target, ¿no? Aparte de los noruegos, como el mundo germano, güey, en el sentido mitológico, más que nada, ¿no? En el sentido como de los valores que el güey como persigue, ¿no? Como el paganismo de la Satru, ¿no? Antiguo, así que, Sí, que une como toda esa parte germana, escandinava, así, de Europa. eso es, o sea, tienes razón, es evidente, pero nunca he visto eso en ninguna otra banda. Ni siquiera en las nazistoides. Porque las canciones en sí no están escritas en alemán. Por ejemplo, siempre tuve la duda, no sé si las versiones de las rolas en alemán, que nunca estaban grabadas, güey. O sea, es solo la letra, ¿no? Solo la letra que está impresa en las sleeves de los discos originales, ¿no? O sea, ¿las habrá escrito Bark Vikernes o las habrá traducido alguien? El crédito me consta que no está en los discos. Entonces, pues no sé, siempre me llamó la atención. Es muy curioso, güey. Sí, o sea, si lo piensas, bastante, muy yo no curioso. lo Sí. sabía. Yo creo que la tradujo a él, igual güey como un erudito, así como un intelectual dentro de la escena, ¿no? Igual ahora que vive con una francesa, o sea, el güey debe ser igual Sí. políglota, ¿no? Sí, muy ciertamente. Pero, por ejemplo, es algo que no se ve jamás en una banda como Mayhem. Que de hecho todas sus rolas están en inglés, güey, ¿no? Bueno, y eso es algo interesante como de Death Like Silence, ¿no? Bueno, la disquera, ¿no? Que era Euronymous, ¿no? Que... Bueno, algunos que nos están escuchando saben quién es. Yo creo que los que nos escuchan no deben saber. Pero igual, bueno, contarlo rápidamente, ¿no? El guitarrista de Mayhem, que como que partió la escena del black metal en Noruega, ¿no? Y que él creó este sello, ¿no? En esa época, en los 90, ¿no? El 91, 90. Y bueno, este sello de Death Like Silence empezó a sacar estos discos de estas bandas que empezaron a tocar este estilo, ¿no? Y basado en toda la negación también del death metal que se estaba haciendo en ese momento. Era un poco como siempre los movimientos no nacen un poco como en respuesta a lo que se está haciendo, ¿no? A lo anterior, ¿no? Y eso fue un poco lo que hicieron estos güeyes, pero llevándolo un poco a los hechos, ¿no? Esa fue la gran diferencia con el resto de movimientos de metal que se han surgido, ¿no? En el mundo, que desde los 80, ¿no? Que puede que haya habido un caso por aquí, un caso por allá, ¿no? De que se hayan hecho algunas cosas, pero estos güeyes sí realmente llevaron a la práctica, ¿no? Las cosas que pregonaban, ¿no? Esa fue como la gran diferencia. Y por eso este sello se recuerda, ¿no? Por eso, ¿no? Y bueno, y lo trajimos a colación por el toquín de Merciless, que es el primer disco que saca este sello, ¿no? Death Like Silence, de Euronymous, ¿no? El 90, ¿no? Como decía Jair, ¿no? Entonces, no sé, Jair, ¿tú qué piensas que esta banda ha mantenido como ese legado, ¿no? Ahora que lo has visto. Merciless. Sí, de hecho, pues sí, solo tienen 4 discos y el último que sacaron hace un par de años,
pues sí, como que intenta retomar un poquito la esencia de los primeros discos, pero un poco filtrado en una producción mucho más moderna y con varios toques ahí más melódicos, como para hacerlo un poquito más accesible. Pero sí, para mí siguen teniendo el toque, ¿no? Y bueno, y como ya que estamos hablando de Dead Like Silence, me cabe mencionar que fue, me parece, Dead el que presentó a Euronymous, a los miembros de Mayhem, que diga de Merciless, y a ellos le pasaron seguro no, que Mercedes igual son suecos, ¿no? Sí, exacto. Como Dead, precisamente. El ex vocalista de Mayhem. Y lo que iba también es que Euronymous era comunista, ¿no? Entonces, ahora que estamos hablando un poco de lo del nazismo dentro del black metal, ¿no? Y generalmente se asocia el black metal con el nazismo, ¿no? Este güey era comunista, aunque él alegaba decir que era comunista en el sentido de que le gustaba como los regímenes totalitarios, ¿no? Los regímenes totalitarios. Era staliniano, era madre. staliniano. Era un teórico de O sea, él no pensaba así como en la comuna de París, así ¿no? Sí, güey. Pero a la vez también hacía cosas como mandar discos gratis a güeyes así de Argentina, de Perú, ¿no? De, qué sé yo, de diferentes partes del mundo, ¿no? De países del tercer mundo, que se comunicaban por carta, ¿no? Tape trading que había en esa época. Y él enviaba discos gratis, ¿no? Y esa era cosa que Necrobatcher, ¿no? El bajista de la banda, no le criminaba, ¿no? Porque el resto de la banda en realidad son bien fachos, ¿no? Sí. Pero o sea, hay entrevistas con Necrobutcher y el güey es cabrón, es un pedo, es un alcohólico noruego, así, ultra decadente, ¿no? En realidad. Los güeyes que se empedan y van con una motosierra a cortar árboles, así, la chingada, así, güey. Claro. Un redneck de Noruega, güey. Sin embargo, eso resalta mucho, o sea, más bien hablando de la disquera, como la importancia y por qué ahora tiene un estatus tan mítico. O sea, porque digo, estamos hablando... No, de partida sacó 9 discos solamente. Por eso, ¿no? Justamente eso voy a decir, porque de entrada solo son 9 discos los que sacó, no son tantos. O sea, para la historia de una disquera... 9 discos fundamentales. Pero los 9 son esenciales en tantos sentidos para el género del black metal como tal. Y se da en este ambiente pre-internet, ¿no? Que es muy importante también tener eso en consideración, donde tape trading se volvió como una cuestión para... Bueno, en ese momento, en realidad, el único acceso a bandas de otros países que tenías, ¿no? Porque en realidad, o sea, recordemos que esta música no tiene canales de distribución cabrones a través de disqueras multimillonarias internacionales y demás, ¿no? Puro cassette, ¿no? Puro cassette y compartir y grabaciones muy amateurs y siendo compartidas por fans y por amantes del género como tal, de país a país, en un sentido de pura solidaridad, ¿no? Demo por demo nomás, así un trueque. Demo por demo. Esta es mi banda, muéstrame la tuya, ¿no? De donde sea que seas. Pero bueno, creo que eso también le da mucho del aspecto como místico, mítico en realidad que tiene Dead Like Silence. Que en realidad, o sea, en un sentido técnico no es una disquera, no sé, resaltable. Sin embargo, los discos están muy bien producidos para ser como de una tendencia, no sé, desde lo-fi para arriba en realidad. Pero... pues en realidad es un suceso cultural muy interesante, ¿no? Creo que más allá de una cuestión técnica, está sobrepasada por la importancia cultural que tiene como tal para la escena del metal en general, el black metal, incluso para y ya, sí, no hay un tiempo más para la cultura en general, ¿no? Así ahora ya va a salir la película de Lord of Chaos, güey, y ahí ya seguro se va a empezar a diseminar un poco más. Recién, ¿no? Que estábamos viendo el último video de Dimmu Borgir, así que, güey, a una madre así como que quiere que la pongan en los antros de Alemania, de la mierda. Está horrible. Horrible, cabrón. Está horrible. De aquí a 3 años, 3, 4, Dimmu Borgir va a ser un disco techno. ¿Tú qué opinas, Jim? Sí, probablemente. Probablemente, ¿no? El metal ya ha alcanzado un estatus demasiado mainstream en el mundo como para que algo así sea imposible, ¿no? Sí, eso es, o sea, es muy cierto, el metal como género, así, la idea del metal como tal, o sea, es una madre mega mainstream en realidad, ¿no? Justo estas bandas, esta disquera, yo creo que son importantes en el sentido cultural y o sea, como muy significativas para el género, porque tienen y rescatan esta filosofía esencial del metal primigenio que es el underground, ¿no? Sí, por lo bueno, menos sí, en el black, ¿no? Por lo menos en el black, ¿no? Eso es lo importante de este sello, ¿no? Como que la idea de que no solo voy a sacar bandas malas, ¿no? Y toda esa volada en que estaba metido Euronymous en la época, ¿no? Que después muchos desmienten, ¿no? Que en el fondo dicen que era un hijito papá, que el lugar donde tenía la Helvete era como un lugar que lo rentaban los jefes, ¿no? Para que viviera ahí, no sé.
Y como que eso le han tirado mierda, ¿no? Por todos lados. Pero igual en el momento todo le chupaban la verga, así que también... No Sí, se- por algo era, no o se sea, puede, sí, claro. No se le puede creer también tanto en ni un momento ni a otro a todos los güeyes, ¿no? Además, lo que no hay que olvidar es que eran cabrones de 18, 17, 16 años, ¿no? Sí. También uno cuando es chico como que o sea, tendía a pensar a los güeyes como gente mucho más reflexiva, mucho más güeyes más cabrones, ¿no? Claro. Pero ahora uno se da cuenta que igual eran unos niños, ¿no? Entonces hay cosas que se rescatan, pero no hay que tomar todo en serio como lo cuentan, ¿no? Porque igual en el fondo igual hay una historia oficial como en todo, ¿no? También hay una historia oficial acá en todo este cuento, ¿no? De Noruega, de la época, ¿no? Sí, además, mira, fuera de las facilidades económicas o no que pudo haber tenido, yo no creo que sean tan exageradas como las... En Noruega, güey, o sea, Sí, no son también, güeyes- exacto, güey. No son sí. güeyes que así que no tienen lana, güey. Sí, exacto. ¿No? Pero independientemente de eso y cualquier otra connotación esencialmente negativa de Euronymous, por cualquier razón que le quieras poner, es cierto que armó una de las redes de intercambio de metal en el momento para esta época más importantes en el momento, en el mundo, güey, en el mundo entero, y que claro. perviven hasta hoy en día como un ejemplo, ¿no? Que llegaron hasta bandas latinas, como vamos a escuchar más adelante. Exacto, Sí, ¿no? claro. Y justo nuestra última bloque para el programa está dedicado a eso, a específicamente bandas que tuvieron contacto con Euronymous en los 90 a través del mero trading e intercambio de cartas, güey, y pues que hoy en día permanecen como grandes hitos de la solidaridad metalera internacional, ¿no? Porque sí lo es, o sea, en realidad es impresionante si lo piensas. Al final los metaleros, weón, son todos hippies, cabrón. Si la weá fuera tan misántropa no hubiera existido el tape trading, cabrón. Así de simple. Así de simple. Sí. Vamos con la última, con otras tres rolitas, pues, weón. Bueno, entonces vamos con las rolas de este siguiente bloque. Vamos a escuchar The Profundis Mors Van Consumed, de Abruptum, At My Funeral, de Psych, y Heimdaller de Enslaved, del Vikinger Beldis, ¿no? Pues bueno, vamos con estas rolas y ahorita regresamos a seguir aquí pendejeando en Paganos del Tercer Mundo.
Y bueno, acá estamos de vuelta, escuchamos recién ¿no? Abruptum, De Profundis Morbans Consumet, Sick con At My Funeral y Enslaved con Heimdall. ¿No? 3 discos bueno clásicos también de este sello, ¿no? Death Like Silence. Y acá vemos también la parte de Suecia, ¿no? Con Abruptum, que estaba muy unidos con Euronymous, ¿no? Todas estas bandas Dissection, Abruptum, Marduk, ¿no? Que era la True Satanic Horde que armaban allá como la contraparte del Black Circle noruego, ¿no? Y que estaban muy unidos en esta época, ¿no? Sacando discos y bueno, en toda la onda de quema de iglesias, ¿no? En toda la parte activista, ¿no? del black metal, que también muchos decían que Euronymous solo se ufanaba de eso, pero nunca quemó nada, ¿no? Pero también son cosas de que como que quedan ahí en lo que se hablaba en esa época, ¿no? Sick también una banda japonesa que como hablábamos que Euronymous estaba conectado con todo el mundo en esta época, ¿no? A través de cartas, ¿no? Tape trading, fanzines. Tiene como puede sacar a una banda, ¿no? Fuera de sus amigos, ¿no? De sus amigos en Noruega y saca esta banda Sick, ¿no? Y por otro lado Enslaved, que es una banda también que se mantiene hasta el día de hoy, que ha ido evolucionando de una forma muy cabrona, ¿no? Y ya no se podría hablar de una banda de black metal, pero sigue siendo una muy buena banda de metal, ¿no? Pero en esta época ya este es su primer disco cantado en noruego, ¿no? Que creo que ninguna de las otras bandas lo hizo en esta época, ¿no? Y hablando de puras sagas vikingas antiguas, ¿no? El nombre del disco también está en noruego, etcétera, ¿no? Entonces no sé, ¿qué piensas tú, Conejo? Bueno, ahora que estábamos hablando de que estás escuchando esta rola que te trae a la mente, así como lo que hablábamos recién, ¿no? No, y bueno, estábamos platicando en torno al sentido del nacionalsocialismo de estas bandas. Es un nacionalsocialismo no hitleriano, sino que es un rescate de las raíces, de los valores de su cultura. Más que mal ellos en su época en realidad eran el imperio. Viajaban a través de barcos y recorrían todo el mundo, pero iban imponiendo su lengua, su religión, sus costumbres, sus comidas, incluso su forma de vivir. Entonces, en ese sentido, claro que son bandas que obviamente rescatan los valores propios, una cuestión re difícil hoy en día, el tema del multiculturalismo, pero por lo mismo, y sobre todo rescatar mucho que ya empiecen a cantar en la misma lengua, o sea, en ese sentido más valórico todavía. Igual de estas bandas, o sea, el nacionalsocialismo se ve en solo algunas, ¿no? También creo que, por lo menos en esta época, no es una cuestión que se asocie definitivamente a toda la escena. Sin embargo, en años por venir, el nacionalsocialismo presente en ciertas bandas de black será mucho más difundido, ¿no? Creo que en este momento de la escena noruega no hay tanto una cuestión nacionalsocialista propiamente hablando, así como tal vez se podría interpretar que existen Burzum o en ciertas tendencias, ¿no? Que tenían, o sea, definitivamente extremas, que en sí las bandas tenían, ¿no? Como, o sea, como la quema de iglesias, ¿no? O ciertas cuestiones de violencia que se pueden haber visto en la época. Pero sin embargo, o sea, sí es interesante que lo resaltes, Conejo, porque sí es, a fin de cuentas, en un sentido un poco más generalizado, el black metal sí suele ser asociado definitivamente con nacionalsocialismo o con otras expresiones de nacionalismo extremo como tal, ¿no? Y sobre todo políticas de derecha. Yo lo vería en 3 etapas, ¿no? Como que cuando partió el black metal era evidentemente satánico, ¿no? Y todos los güeyes que tocaban black tenían que ser satánicos, ¿no? Y como que la única banda que se desmarcó un poco de eso fue Enslaved, ¿no? Que empezó a hablar de mitología noruega, ¿no? De leyendas vikingas, qué sé yo. Y por ahí empezó también esta otra vertiente del Viking metal, ¿no? Que en un principio tampoco se asociaba tanto con el nacionalsocialismo, sino en el fondo era hablar de las leyendas noruegas, ¿no? Hablar un poco más de la cultura de uno, pero en el sentido mitológico, no tanto de odio, ¿no? contra otras razas. Eso sería como en primer lugar, y después yo creo que en el segundo momento ya empezó como esta cosa más nacionalsocialista, ¿no? De nazista, ¿no? Contra los inmigrantes, qué sé yo, en general contra el mundo latino, ¿no? En general, ¿no? Y después yo diría que también ahora ya se ha abierto un poco al paganismo, ¿no? Y en general ya las bandas y el black metal es lo que ha pasado en bandas de todo el mundo, ¿no? Acá también en Latinoamérica, como que ya se ha vuelto una forma de música en que las bandas la ocupan para rescatar las cosas ancestrales de cada tierra, ¿no? Entonces acá en México ya vemos bandas que cantan en náhuatl, ¿no? Bandas que cantan en maya, ¿no? Mismo Volán, que se yo, en Estados Unidos, que rescatan como la cultura quiché, ¿no? De Guatemala, de los mayas. Hasta el purépecha.
etcétera, ¿no? Claro, bandas de Grecia, ¿no? Que cantan en griego, qué sé yo, rescatando de la cultura antigua, etcétera, ¿no? O sea, como que este estilo musical ha dado como ese pie, ¿no? Para que la gente empiece a rescatar sus propias culturas y ya deje de lado, como en un principio era que como que si tocaba black metal tenías que cantar de bosques de nieve, güey, Odín y la chingada, aunque tocara black metal en Perú, güey, ¿no? Igual tenía que cantar sobre Odín, ¿no? Ahora como que ya eso se dejó atrás, ¿no? Y cada país, cada banda está agarrando su propia cultura para esparcirla, ¿no? Lo interesante a mí de esta cuestión que siempre me llama la atención es que como, o sea, el black metal tiene ciertas tendencias extremas, pero que se acoplan, ¿no? O por lo menos después de la escena noruega clásica y que se difunde y que ya todo el mundo empieza a escucharlo. Como que el black metal tiene un sentido estética que definitivamente toma, ¿no? Así muy inherentemente en su estilo y en su ideología aspectos nacionales, ¿no? De identidad que pueden venir desde, no sé, una idea del individuo, de la sociedad romántica, ¿no? Como tal, elementos meramente culturales y simbólicos que te definen como tal. Y eso se acopla a distintos lugares donde el black metal surge, ¿no? Como esta idea de bandas mexicanas, ¿no? Cantando en un sentido nacionalista, rescatando esos aspectos románticos que definen, ¿no? Como un México antiguo y cantando en idiomas prehispánicos como tal. Y que bueno, también se da mucho en las escenas estadounidenses, como que es un país súper multiétnico y donde el black metal está también muy segregado en distintos espacios étnicos donde lo hacen, ¿no? Entonces hay bandas latinas que cantan sobre ciertas cosas, así como también hay bandas blancas medio rednecks de ultraderecha que también cantan sobre otras, que a las cuales se les asocia totalmente, no, más bien no se les asocia, o sea, lo dicen muy abiertamente, un aspecto nacionalsocialista. Ahí está black metal cristiano, ¿no? También, exacto. Claro. También. Entonces, sí, da para todo al final el género, ¿no? Y bueno, como que volviendo a eso, ¿no? Como, bueno, en esta época que Euronymous tiene este sello, ¿no? Y como decíamos, él también era comunista, no solo en el sentido de que sí le gustaban los regímenes totalitarios, pero también se comunicaba con gente del tercer mundo y le regalaba discos, etcétera, ¿no? Y una de las bandas con la que siempre mantuvo contacto fue Sarcófago, ¿no? De Brasil, y que siempre él la nombró como una banda a la que admiraba en el sentido estético y en el sentido musical, ¿no? Y que él trató de evocar eso en Noruega, ¿no? Pues cinturones de balas, ¿no? Y toda esta manera de estar pintado, ¿no? Que el Sarcófago también fue de las bandas que se pintaba los ojos negros, ¿no? Etcétera. Y por otro lado también vamos a escuchar a Pentagram, una banda chilena, que si bien no salió por el sello, ni no sé si habrá tenido contacto directo con Euronymous. Fenris, ¿no? La conocía, ¿no? Y él tuvo el demo y tenía un parche de la banda, entonces seguro Euronymous lo tenía que haber escuchado, ¿no? Y ya por último Mortem de Perú, ¿no? Que es una banda de los 80 también, pero que en el 94 sacaba su primer disco. Y esta la pusimos porque está de huevos nomás y habla un poco de la escena. Habla un poco de la escena underground sudamericana de la época, ¿no? Pero un poco más del metalero, ¿no? Entonces vamos a escuchar esta rola y ya volvemos acá a cerrar el programa. Bueno.
Verbis cum sit, fratres mei. Comuenimus hic, laudatum, caela contenebrantem, cum vis verbis, fiat malum, fiant tenebrae, fiant lamiae, sagae, striges, fiat obscuritas. Bueno, acabamos de escuchar en primer lugar a Inri de Sarcófago, en segundo lugar Feral Prediction de Pentagram y en tercer lugar Fiat Obscuritas de Mortem. Bueno, aquí
Pues, bueno, en primer lugar quisiera recapitular un poquito lo anterior que vimos, ¿no? Este sentido pues, del black metal que intentó crear Euronymous, ¿no? Pero era algo que desde un principio pues apostaba por la apertura, ¿no? No se centraba en lo local primero, aspiraba a ser como un movimiento un poco global, ¿no? De ahí que pues en su misma disquera contratara pues, bandas de Suecia, ¿no? Hasta de Japón, y tuvo contacto también con bandas latinoamericanas, ¿no? Con Rotting Christ también. Con Rotting Christ también, bandas griegas, ¿no? Era un movimiento que aspiraba pues, a ser global, ¿no? Y otro sentido de esta apertura era en la temática, ¿no? Porque para Euronymous pues el black metal pues no se definía tanto como por el estilo musical, sino más bien como por la idea, ¿no? Para el black metal era la música en la que se adoraba casi a Satán, ¿no? Que tuvieran temas pues luciferianos, satánicos, blasfemos, en contraposición al death metal, que era para él pues música que adoraba la muerte, ¿no? Y a pesar de eso, él nunca obligaba a que los discos publicados bajo su disquera pues fueran enteramente con temática de black metal, ¿no? Ahí tenemos a Merciless, ¿no? Que es más como un speed death metal, incluso Abruptum, que se sale de lo que es black metal y entra en territorios pues un poco más del ambient, ¿no? Del dark ambient, del noise también, ¿no? Entonces pues, era un género que no se cerraba. Y bueno, acabamos de ver también bandas pues, del lado latinoamericano que hicieron también, bueno, Sarcófago fue un de los primeros intentos de un proto black metal también por la furia que se manifiesta en su sonido. Banda de Belo Horizonte, me parece que son también Sepultura, ¿no? Otra de las bandas pues de las bandas pues, que definieron el metal extremo también, ¿no? Que era un sonido que no era como tal speed metal, ni death metal, ni black metal, sino como una mezcla de todo. Eran bandas que simplemente querían ser lo más rápido, lo más furioso, lo más brutal posible. Para mí lo importante de esta onda de escuchar estas bandas latinas y hacer un bloque justo de esto es la cuestión de que, mira, usualmente cuando descubres así el black, ¿no? Por ejemplo, cuando el black llega a tu vida, lo primero que se suele escuchar, usualmente, digo en un sentido así muy tradicional, no sé, Burzum, Mayhem, Immortal, ¿no? Emperor, bandas esencialmente noruegas, y de ahí uno empieza a deducir así como, ok, esto es como una especie de movimiento noruego que se empezó a difundir y ya el mundo conoció el black metal como tal, y se hace un movimiento global, ¿no? Bueno, no global, pero bueno, internacional, o sea, en distintas partes del mundo, ¿no? Yo creo que lo importante de descubrir estas bandas latinas es saber que el black en realidad como género venía desde antes, ¿no? Y de que el black noruego como tal es tal vez como lo más conocido y que tiene un impacto muy específico y una red de distribución muy particular que la hace una escena ya hoy en día muy mitificada y que se retoma como el gran mito del surgimiento del black como tal y que tiene que funciona dentro de contar lo que es el black metal y funciona mucho también para estandarizarlo, para definirlo y para saber lo que debe o no sonar el black. Pero posteriormente, cuando te clavas un poquito más porque el género te encantó de una o de otra manera, es súper importante y súper revelador saber que todas estas bandas latinas existían y fueron formadas incluso desde antes que todas las noruegas. Y saber entonces así que el black como tal es una especie de género que surge de distintas experimentaciones más extremas de lo que ya se entendía como un metal pesado, y que en sí surgen paralelamente en distintas partes del mundo. Exacto. Algo que entre bandas que ni siquiera se estaban escuchando en un inicio unas a otras hasta que existe tape trading, así como, oye, te escuché por alguna manera y mi banda suena parecida a la tuya, no te conocía, y que, pero que toman influencias similares, pero que empieza a surgir paralelamente en distintas partes. Creo que esto también es una apreciación ya post-internet, ¿no? Creo que pre-internet muy pocos fans del género como tal, si es que se podía definir como black metalero, podía estar consciente en realidad de esta relación que existía entre una escena y otra, ¿no? O muy pocos, muy pocos
fanáticos incluso clavados dentro del género en los 90, digamos en lugares como Europa o en Estados Unidos, podían tener acceso a saber que existían bandas como Sarcófago, ¿no? Creo que este tipo de comparaciones son ya en realidad una conciencia que surge post-internet, pero que viéndolo desde hoy en día, es decir, cuando el Black es una madre que ya tiene así 30 años de existencia, güey, ¿no? Y que puedes verlo como una madre, o sea, un género como tal súper consolidado con ciertas características estéticas muy precisas. Verlo desde hoy en día es súper interesante ver su origen y cómo no es esencialmente de una escena como tal, ¿no? Y no surge específicamente así como, estas 4 bandas definieron el sonido del Black, sino que es un movimiento esencialmente internacional como tal y justo como otras cosas que habíamos estado hablando aquí, una sensibilidad específica que surge del escuchar metal, como así en su sentido más burdo y simple. Sí, no, como todas las cosas, si nada surge en un lugar o por una persona, ¿no? Todas las cosas son cosas que se están haciendo al mismo tiempo en diferentes lugares, ¿no? Todos los descubrimientos, ¿no? Todas las cosas que se han creado en la humanidad. Es que generalmente es más fácil decir este güey lo hizo en este momento, ¿no? Pero es una suma de conocimientos que se dieron un poco antes y que en ese momento eclosionaron y quizá él lo hizo pero también al mismo tiempo lo hizo otra persona, ¿no? O sea, lo mismo que tú decías del Black, ¿no? O sea, en esa época estaba en Noruega, estaba en Suiza con Hellhammer en los 80, no estaba en Japón con GISM, estaba en Latinoamérica, ¿no? Con Sarcófago, ¿no? Estaba creando al mismo tiempo en diferentes partes, no es lo mismo en Estados Unidos, entonces con Gambrel Ski o Profanática. O Profanática incluso antes, ¿no? Sí. Entonces como banda, así que en el fondo no era una cosa de un lugar, ¿no? Solo la gran diferencia, ¿no? Que ya lo dijimos, ¿no? Fue que los noruegos le pusieron acciones a las palabras, ¿no? Y eso fue lo que los dejó en la mitología, ¿no? Lo que los dejó como en el libro de historia, ¿no? Fue que, pues sí, ellos quemaron iglesias y mataron güeyes, no se quedaron solo en las letras, ¿no? Eso fue la gran diferencia con el resto de la escena, pero en el fondo musicalmente era algo que se estaba haciendo hace harto rato. No sé, tú, Conejo, en los 80 en Chile no escuchaste nada de esta wea. No, era poco lo que se escuchaba. O sea, pero de las bandas chilenas de metal, nada. No, metal en realidad no, un poco más, creo que hip hop, como más punk, Punk, claro, punk más que nada. los fiscales. Sí, claro, más, mucho más, porque era más agresivo, o sea, era más contestatario incluso también. Igual era un estilo, sí. Pero en todo caso, efectivamente son bandas contestatarias y eso es lo que hay que rescatar en todo caso y respetando cada contexto. Responden a un momento, a un contexto y está bien. O sea, una alternativa musical, una alternativa no necesariamente de vida, pero sí de comunicarse, de vivir ese momento. Bueno, paganos, esto ha sido todo pues, por este especial. Un recorrido pues tampoco puede ser tan extenso porque digo, la discografía de Dead Like Silence como tal solo consta de 9 discos y en general es una cuestión limitada. Pusimos un tema de cada una de las bandas porque hay otros discos que son de las mismas bandas, ¿no? Exacto, no repetimos ninguno. Por lo menos todas las bandas que sonaron en la disquera de Euronymous de estos años sonaron en este especial y creo que como tal, así por sí solas sí hacen una descripción un poco generalizada, pero sí hasta cierto punto que engloba, ¿no?, las características principales de lo que en estos años, así principios de los 90, se transmitió como el black metal noruego, ¿no?, que es tal vez la escena de black, es definitivamente la escena de black metal más influyente para un género que hoy en día está súper internacionalizado, ¿no? O sea, podemos hablar de escenas en muchísimos países, en distintas regiones del mundo. Llega mucho a sonar distintas escenas en varios países latinoamericanos. La escena, por ejemplo, la escena estadounidense como tal, que también viene desde hace muchísimos años y puede trazarse desde Bonn y que pasa a Profanática como tal, y a Grand Belay Ski y a otras expresiones. También creo que es una escena que tal vez no fue tan promovida en estos años, aunque igual se sabe que sí, porque por ejemplo, no sé, en las fotos de Bart Vikernes cuando lo están enjuiciando tiene una playera de Bond, ¿no? Sí. Algo, o sea, una verdadera rareza en la época. Pero que bueno, hoy en día nos sirve como para conectar todas estas distintas escenas y saber cómo el black se acopla a las culturas que suelen utilizarlo como un medio de expresión. Y que en sí, bueno, es un género extremo. Eso hay que rescatar, ¿no? Porque eso no hay ningún otro estilo de música que haga eso, ¿no?
O sea, en general, si alguien en Chile toca pop, como lo tocan los Como gringos, tocan, ¿no? No se va a poner a cantar pop en Mapudungun o en Aymara, ¿no? Entonces es algo que, bueno, yo creo que el hip hop puede ser que también como que se meta un poco en eso, ¿no? Sí. Pero me imagino que son como los dos estilos que rescatan un poco más lo del lugar, ¿no? Entonces, Como una creo que- idiosincrasia local, una ¿no? idiosincrasia Sí. local, entonces por eso creo que es rescatable y en ese sentido también creo que por eso también se ha mantenido tanto tiempo y ha seguido evolucionando, ¿no? Siendo como uno de los estilos más versátiles dentro del metal, ¿no? En estos días, ¿no? Entonces bueno, un abrazo ahí a todos afuera, Huevado, Conejo, Un abrazo. ahí, Isa que estuvo acá, que no habló. James, nos estamos viendo.